Por ser parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Muy bien, muy buen mediodía. Buen provecho para todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Estamos transmitiendo con alguna dificultad por vía telefónica, dado que las vías de conexión están muy complicadas. Y bueno, quería simplemente mencionar los créditos de la estación. Como director general de la estación, Jaime Nestares, gerente de producción, Yelixa Navas, Carla Sons, como producción general del programa, y bueno, quien les habla, Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Como les dije, estamos transmitiendo con algunas dificultades. De todas maneras, estamos porfiando en el tema de lograr transmitir un mensaje bien importante, bien actualizado, sobre apostando pues a que la información fluya con la necesaria rapidez, se pueda diseminar lo más ampliamente posible, a pesar de las dificultades que tienen la censura, las dificultades técnicas de Internet, los problemas derivados de la crisis eléctrica y en general pues toda la situación venezolana de guerra y obviamente muy distante, y ojalá eso nunca ocurra, porque lo que tenemos ahora actualmente sería multiplicado a la enésima potencia. Era tal pues que, aunque estamos sumamente mal, la situación venezolana es dramática, aún se puede estar peor si hubiese algún conflicto bélico en el país. Y decimos concretamente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones, también conocido por sus siglas PAC, PANATOS, que causan muchísima preocupación, ¿no?, en Venezuela. Se ha encontrado, por ejemplo, y eso integra un grupo humano enorme, de más de 5 millones de personas, entre refugiados propiamente dicho, solicitantes de asilo, y aquellas personas que todavía no han tenido una calificación jurídica, ¿no?, pero que están intentando rehacer su vida en el exterior. Tenemos que esa cifra es realmente alarmante. Si consideramos que la cifra comparativa con los que combaten en una parte del país y una fuerza rebelde que combate también en otra parte del país, y Venezuela sin tener una guerra, tener un conflicto armado, ni tampoco una catástrofe natural, como pudiera ser un huracán a nivel nacional, un terremoto a nivel nacional, es decir, una de esas tragedias de la naturaleza. Sin embargo, tenemos una población casi parecida a la de Siria, en términos de desplazados, migrantes forzados, repito. Entonces, esto es sumamente grave, sobre todo si comparamos con lo que ocurre en el mundo entero. Según las cifras ya fijadas por Naciones Unidas, concretamente ACNUR y los organismos que le respaldan y contribuyen con ella para levantar los datos en los estados, en el mundo entero hay unos 80 millones de personas en situación de desplazamiento. Eso quiere decir que unos 5 millones y algo de venezolanos en esta situación equivale a casi el 10%, estamos hablando de un 6-7% aproximadamente de los desplazados del mundo, de los migrantes forzados. Y no por guerra, y no por catástrofe natural, repito, sino por malas políticas, por políticas que generan desempleo, hambre, a más no poder. Y es parte de lo que dice entonces este informe. Este informe, que fue discutido durante las últimas semanas
a nivel público y que ayer fue aprobado con 22 votos a favor, señalan pues una cantidad de datos sumamente importantes, ¿no? Porque dan cuenta de la enorme tragedia de esta edad, de los problemas de quemaduras terribles por horas, incluso varias veces al día, de lo más básico, como por ejemplo el gas, como por ejemplo la electricidad, como por ejemplo la gasolina, en fin, cosa que es una ironía muy grande, que Venezuela tiene los yacimientos más grandes del mundo en materia petrolera, bajo tierra, donde son inútiles. Además de eso, tienen en el territorio nacional 5 refinerías, pero inutilizadas o en su mínimo histórico de producción por la ineficiencia, por la mala gestión y por estar impregnada de politización. Recordemos la frase aquella, decir un bien específico y sus derivados, sino que es un ente político. De esa manera, pues, 100 años, pero sobre todo cuando hubo el mayor auge, ha sido el instrumento fundamental de producción de divisas en Venezuela y generación de riqueza, ¿no? Siendo un país extractivista, este material tan valioso que es el petróleo y sus derivados, entre otros la gasolina, no hay gasolina. Entonces ahí tenemos pues un drama y que no se le puede echar la culpa a nadie de este asunto, porque esto fue un problema que empezó a darse en los años primero del gobierno de Chávez, cuando hubo aquella famosa destitución por televisión y algo más de 20.000 funcionarios técnicos que han sido por un capital humano muy bien formado desde tiempo antes, ¿no? Herencia de la... Esto ha tenido su origen internamente y ha tenido una mayor gravedad, pues, durante los últimos años, porque se han ido acumulando los problemas, se han ido profundizando y agravando en la medida, pues, de que el modelo no ha cambiado, sino que cada vez que hay una crisis o que hay un acontecimiento importante, más bien el modelo se radicaliza, se hace más puntual, como si eso fuera nada más que en su ambición de poder, sin pensar pues en los venezolanos. Entonces voy a tratar de concentrarme de esta introducción en lo que es el informe y las implicaciones. El informe es producto de un trabajo arduo que se hizo con no pocas dificultades, pero también que se hizo con mucha pasión, con mucho interés, y todo ello también impregnado de una gran imparcialidad y objetividad. Recordemos un poco el contexto en que se da, ¿no? El 27 de septiembre de 2019, luego de constatar que había 4 millones de venezolanos migrantes forzados o desplazados fuera del país, en razón de la necesidad que ya se detectaba para ese entonces, se crea esta misión con el propósito de atender, ver si había o no comisión de crímenes internacionales. Y se le fijó a la misión, se conoce también el Juicio de Roma como asesinatos, si había también o no había dos cosas más, si había tortura, desaparición, que se producen muchas veces con las detenciones arbitrarias. Es decir, es casi una constante, es parte de un patrón. Esta preocupación del Consejo de Derechos Humanos forma parte de lo que se ha llamado en la práctica de las Naciones Unidas y también en la doctrina responsabilidad para proteger, o R2P. R2P es un acrónimo que contiene pues el concepto y es un acrónimo por eso se pone 2, ¿no? Este factor es muy importante para entender pues que hay una enorme preocupación para el país. Pero imagínense que durante un año
que ha pasado del 27 de septiembre hasta ayer, que fue 6 de octubre, hoy estamos a 7 de octubre, ha pasado un poquito más de un año. Y ya la cifra que da el ACNUR y los organismos de Naciones Unidas ascendió a 5 millones de migrantes forzados. Es decir, en un año, incluido estos 7 meses que llevamos de pandemia, la población de migrantes forzados aumentó de manera dramática. Habría que pensar nada más en un escenario bélico, ¿qué pasaría si llegáramos a tener, y ojalá que nunca tengamos, una situación como la de Siria, donde hay un conflicto armado, una guerra civil de hace varios años? De 5 millones pasaríamos entonces a ¿cuántos migrantes? No hay manera de saberlo. Por eso, los esfuerzos de Naciones Unidas y el conjunto de países que están apoyando la transición van apoyando justamente la idea de una salida no bélica, de una salida civil, de una salida llamada transición, que nos lleve a una democracia, a un restablecimiento de la República, de la Constitución y al funcionamiento de las instituciones, entre otras, la que produce divisas, PDVSA. No solamente ella, todas las empresas han estado en manos del Estado, pero mal manejadas, ahora son, digamos, una rémora. Entonces, bueno, se produce esa decisión, se crea la misión, se designan 3 formidables y muy calificados expertos que han tenido ya experiencia en casos previos, y se les manda a hacer esta tarea. Ellos se constituyen y se agrupan en el mes de marzo de este año, es decir, apenas comenzando la pandemia, y bueno, tuvieron que hacer su trabajo desde fuera de Venezuela, en razón de que el gobierno venezolano, reconocido por la ONU, no le permitió entrar. En la página web de la misión de determinación de los hechos están las 6 cartas publicadas que se enviaron al gobierno venezolano y que ninguna fue respondida. Y eso se entiende, esa omisión, en que no hubo, digamos, interés alguno, porque fue público, fue conocido, ha sido notorio que había interés, además de una noticia mundial, de alcance global, planetario, que había, digamos, esta misión que tenía nacional, reconocida en todos los organismos de Naciones Unidas, una metodología basada en medios forenses, tecnología de información, para poder realizar las entrevistas que tuvieron que hacer y para poder realizar las investigaciones. Y fíjense algunos de los casos que ellos analizaron. Estamos hablando de 223 casos documentados. Hay que ver lo que habrían podido lograr documentar si hubieran venido a Venezuela. Qué sé yo, miles de casos. Dado que tendrían la facilidad, en ese supuesto, de tener acceso directo personal. No obstante, pues valido de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, deben realizar y documentar 223 casos, ¿no? Con entrevistas directas. Ahí no hubo intermediación, no hubo ningún tipo de gestión ni de intervención foránea. De paso, pudieron confirmar 2.891 casos donde se corroboraron los patrones de violaciones y crímenes. Es decir, una cosa es el caso individual de los 223 que ellos pudieron entrevistar, y otra cosa son los patrones que pudieron evidenciar. Mencionan mucho los patrones de los cuerpos de seguridad y de inteligencia policial y militar, dentro de los cuales están esos patrones. Entonces, rindieron un informe detallado y uno general, ¿no? Yo me voy a referir al detallado. El informe detallado tiene 443 páginas. Está dividido en 8 capítulos, en 2.105 párrafos, en 3.159 notas al pie de página y 65 recomendaciones. Entonces, cada párrafo tiene una enorme densidad, analizados uno por uno. Y ojalá el gobierno tuviese el interés en responder cada uno de esos párrafos, porque justamente lo que se busca con
esta metodología de trabajo es confirmar lo que ya se sabe o descartar aquello que ha sido suficientemente defendido, debatido, y si es falso, bueno, tendrá que descartarse, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy difícil hacerlo en el supuesto negado de que hubiese la buena voluntad de contestarlo, porque esos párrafos confirman lo que las ONGs han venido diciendo desde hace muchos años. Hay que ver los documentos que ha hecho Provea, COFAVIC, los que ha hecho Civilis, que ha hecho otras ONGs, que no me alcanza la memoria para poder mencionarlas todas, ¿no? Entonces, eso lo que hizo fue corroborar una cosa que ya se sabía, y lo que se hizo fue, digamos, documentarla para la discusión. De tal manera, pues, que si el gobierno quisiera discutirlo, tendría ahí bastante material para debatir. En todo caso, a los que somos docentes, que nos interesa la discusión pública y el debate y la diseminación de las ideas, cada uno de estos párrafos da tiempo para explicar a los estudiantes de un semestre o un año, ¿no?, la nota de pie de página, que son más que los párrafos, más de 1000 pies de página. Prácticamente cada párrafo tiene al menos una que dan cuenta de documentos oficiales emanados del gobierno venezolano y de los distintos organismos, por ejemplo del Poder Judicial, sentencias. Tiene acceso directo a videos de YouTube oficiales también, hay discursos, programas, hay todo tipo de intervenciones públicas. Es lo que se llama el hecho notorio comunicacional en nuestra jurisprudencia, en nuestra doctrina, ¿no? Y que al ser recogido un informe de esta naturaleza, este programa, además de YouTube y los videos que están referidos a los documentos oficiales, están algunas noticias que han tenido que ser confirmadas. Hay toda la metodología, y eso lo saben los expertos en comunicación social, para confirmar que una noticia es cierta o una noticia falsa. Y justamente esa metodología la aplicaron allí para descartar, pues, esas noticias falsas y esas desviaciones de atención a partir, pues, de la desorientación intencionada cuando se realizan estas acciones, pues, ¿no? Entonces, bueno, el documento es realmente un material de trabajo, de lo cual nos tendremos tiempo suficiente para ir desmenuzando en mucho de su contenido. Fíjense ustedes que otras cosas dijo el informe. La misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales posibles de abordar, ¿no? 16 casos de una cifra. También examinó 2.552 incidentes adicionales, en los que se produjeron 5.094 muertes. Bueno, continuaremos en el próximo segmento y verán, pues, la importancia de este informe. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonicen Lab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender. Donde yo dirijo, desde dónde te encuentras cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú... Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv,
la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR. Se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Muy bien, volviendo entonces de nuestro pequeño receso, me toca entonces comentar algunas de las apreciaciones que hace la señora Marta Baliñas, presidenta del grupo de expertos, que dio una locución un poco para exponer sobre el alcance de su informe y aclarar cualquier duda, ¿no? Ella es una experta calificadísima, impresionó su nivel de formación académica, su seriedad, su profesionalismo, ¿no? Y hoy, bueno, la vemos en este esfuerzo tan grande de exponer al mundo la situación de Venezuela. Dice acá, y voy a citar textualmente, complementado por un análisis legal, nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de Estado y que por esa razón constituyen crímenes de lesa humanidad. Esto es una afirmación categórica, redonda, completa, donde habla pues de que no solamente hay violaciones de derechos humanos, en tanto en cuanto el Estado sería responsable. Se trata de una política pública, una política del Estado, sino que habría también responsabilidades individuales. Claro, no siendo este comité de expertos un tribunal y tampoco siendo el Consejo de Derechos Humanos un tribunal, no tienen la capacidad jurídica para establecer responsabilidades, pero sí para señalar la seriedad, ¿verdad?, la creencia y la solidez que hay. Autoridades de alto nivel de la Fuerza de Seguridad del Estado y Servicios de Inteligencia, así como autoridades de alto nivel del gobierno que ejercen autoridad y control sobre estas fuerzas, adoptaron dichas políticas y contribuyeron a su implementación, lo cual resultó en la comisión de los crímenes documentados. Continúo. Como indicamos en nuestro informe, el estándar de prueba, entre comillas a su vez, motivos razonables para creer. Se le está hablando de una convicción y que esta convicción no alcanza, digamos, el rango suficiente de la capacidad para condenar a una persona en un proceso penal. Para eso se requiere un juicio ante la Corte Penal Internacional, un juicio a nivel local o un juicio a nivel de jurisdicción universal, y dentro de unos minutos voy a explicar un poquito de eso. Por ende, le corresponde a las autoridades judiciales competentes determinar responsabilidades individuales de conformidad con la legislación penal pertinente. Pero lanza una recomendación general dentro de las 75, ¿no? Dice, recomendamos que las autoridades venezolanas pongan fin de inmediato a las graves violaciones de los derechos humanos que hemos documentado, que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de dichas violaciones y que garanticen la justicia para las víctimas, incluyendo la reparación del daño sufrido, su protección y acceso a la asistencia que necesitan. Y concluye con un trabajo que ellos realizaron en esa misión, y el trabajo también loable de la alta comisionada para los derechos humanos. Dice así, lo digo claramente, una de estas recomendaciones es que el Estado venezolano coopere con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos.
Es decir, de primera mano le está lanzando, digamos, ¿cómo se llama?, el testigo para que lo tomen, y entonces de la mano de la alta comisionada y de su equipo técnico que está autorizada para ello, pudieran poner remedio a todas estas situaciones, ¿ok? Cooperando con ella. Por ejemplo, si la alta comisionada recomienda hay que desmantelar tal institución, como lo ha hecho respecto al FAES, una tarea de cooperación es justamente esa, ¿no? También, como con cualquier otro órgano elegido por este Consejo, pero no olvidemos que hay una cantidad de comités y de relatores que rinden cuenta a la ONU y en concreto también al Consejo, como el relator y los comités contra la tortura, contra las desapariciones forzadas, contra detenciones arbitrarias y contra las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, allí hay, digamos, una guiatura. Si yo no tuviese la voluntad de formular algún tipo de reparo a lo que ha sido ya aclarado ante el Consejo, de lo cual ya hay conciencia y una buena documentación, tiene pues los instrumentos, los mecanismos para empezar a remediar, ¿no? Y termina y dice, no existe antagonismo ni real ni supuesto entre estas labores. En otras palabras, hay una complementariedad. No olvidemos que parte del loable trabajo que ha venido realizando la alta comisionada también detectó que desde el principio de año hasta el momento en que firma el documento que presentó también ante el Consejo, hubo 2.000 muertes por el accionar de organismos de seguridad y de inteligencia policial y militar. Entonces eso nos da una idea, pues, de, digamos, un interés mutuo de poner remedio, pues, remediar la situación. Entonces vamos a ver los efectos. El primer efecto que tiene este informe tiene que ver, pues, con el propio gobierno, en el sentido de importante, de trascendente, y es un mensaje muy claro que ha dado, ¿no? El segundo tiene que ver con la justicia local. Ya no es a nivel gubernamental, sino a nivel del aparato judicial, del sistema de justicia que está contemplado en la Constitución. Me estoy refiriendo entonces a una labor policial, a una labor fiscal del Ministerio Público y a una labor jurisdiccional. Aquí tenemos la primera situación. La segunda es la jurisdicción universal, la tercera es la jurisdicción transnacional y por último la internacional. Pero me quiero dedicar un poquito de tiempo a la jurisdicción local, que es, digamos, la primera instancia en ejercicio de la soberanía del Estado. Dice la alta comisionada que se han abierto unas 400 y tantas investigaciones contra funcionarios que han llevado a cabo actos barbáricos que, bueno, han sido, digamos, procesados y algunos de ellos hasta condenados. Pero hay un comentario aquí que hacer. ¿Bajo qué premisas se han hecho? Porque si se ha hecho con los instrumentos legales vigentes en Venezuela, eso va a ser siempre insuficiente. Entonces, no tiene un instrumental jurídico para resolver un crimen de lesa humanidad, de ninguna manera. Lo máximo que tiene son algunas reformas focales, muy coyunturales y específicas, que dan cuenta de delitos comunes, como por ejemplo, tortura considerada como un delito común, como por ejemplo, desaparición forzada como delito común, homicidio calificado como delito común. Voy a empezar por el tercero. Cualificación que puede haber para un hecho de esta naturaleza no guarda ni siquiera una relación de analogía, que es algo muy remoto, sino que se dedica al homicidio calificado, como se le llama, ¿no?, cuando ocurre con alevosía. Pero no hay una mención expresa de cuando el hecho ocurre bajo circunstancias específicas de una autoridad policial o militar que ataca y que haga una captura. Entonces, en la mayoría de las legislaciones del mundo que han querido ponerse a tono, pues, con los estándares internacionales, se han tipificado como crímenes, no como delitos. La palabra crimen tiene una connotación, ¿no?, y con ese nombre, no homicidio, sino asesinato, o la ejecución extrajudicial.
Hay casos muy interesantes como el de Guatemala, ¿no? Y hay casos como la jurisdicción de un individuo armado con toda la autoridad y fuerza del Estado mata a un individuo desarmado o, si pudiendo estar armado, que se ha rendido. Ya no ofrece resistencia. Y eso lo nota uno, pues, porque discrimina y tiene materiales, métodos y fórmulas para distinguir lo que pudiera ser un hecho mortal ocurrió cuando un policía, que todas estas estadísticas nos hablan y lo reflejan ambos informes, de casos en los cuales la persona que ha muerto está totalmente indefensa, ¿no? Y estadísticamente asombra ver que en todos esos casos siempre mueren que no hubo resistencia, que no hubo combate, que no hubo lucha, sino que hubo, digamos, un ajusticiamiento. Entonces, ahí tenemos un primer tema, ¿no? El segundo tema lo tenemos con el delito a los instrumentos de Naciones Unidas en materia de tortura. Y sí incorpora bastantes elementos. La gran falla está aquí a nivel forense. Porque en Venezuela todavía no se ha instrumentado de forma cabal, de forma que tiene que ver justamente con la determinación del sufrimiento. Pero todavía se basan en esas nociones anacrónicas de la lesión corporal que está en el Código Penal. Cicatrizar, pero el sufrimiento puede quedar para toda la vida. Y esa categoría de sufrimiento es la que tiene el Estatuto de Roma en esta materia, ¿no? Y eso para empezar. Pero lo más grueso del tema, no solamente con la tortura, sino con los otros crímenes, tiene que entender claramente lo que dijo la señora Baliñas. Lo voy a repetir, un poco adaptado a este análisis que estamos haciendo. Hay un crimen de lesa humanidad cuando se trata de un ataque. Este ataque lo puede realizar un organismo público, un funcionario público o un grupo de funcionarios, ¿no? Y esos ataques, para que sean considerados crímenes de lesa humanidad, deben ser bien de forma sistemática, con un mando, una estructura de una cadena de responsables de mayor a menor, ¿ok?, en los cuales hay unas líneas de acción. Entonces, esa organización debe tener un liderazgo, que puede ser individual o compartido, pero siempre alguien que ordenó que se realizara la conducta o que permitió que se realizara el hecho. Cuando eso se hace de forma repetida, y no una cosa casuística, que un funcionario, que un agente cometió el hecho, estamos hablando entonces de un crimen de lesa humanidad. Porque hay, digamos, una concatenación que, analizada de manera del inicio hasta el fin, y el resultado, es decir, el fin, es predecible, y si se analiza hacia atrás, se pueden ver los rastros, las trazas. Hay una trazabilidad. Entonces, cuando decimos que un oficial de alto mando, bien sea civil o sea un oficial, debe tener entonces una política determinada, inclusive escrita y publicada, donde se establezcan sus deberes de prevenir, que es la primera conducta. Y la prevención empieza por la educación. Pero a la hora de la verdad, lo importante no es lo que digan los pensos de estudio, sino lo que el organismo tiene establecido como político. Porque las palabras pueden estar escritas en el papel y si no se les acata, pasan a ser letra muerta. ¿Okay? Entonces, la primera conducta es prevenir, basada en la educación. La segunda conducta es impedir. Es decir, yo superior inmediato o mediato, que soy la máxima figura en la jerarquía institucional, sé que hay un grupo de policías o militares que están dispuestos a cometer alguno de estos hechos, bien sea tortura o bien sea asesinato. Y sé porque ha habido denuncias, sé porque ha habido noticias, sé porque ha habido, digamos, evidencias, como por ejemplo, que alguien se ha presentado muriendo prácticamente por las torturas en un tribunal, en el caso de Acosta Arevalo, por ejemplo,
Entonces ahí se tendría que desatar toda una cadena pues de preguntas a todas las líneas de mando, ¿no? Porque se trata de un patrón de que ha sucedido en otros casos también. Entonces, tenemos la segunda conducta, que es impedir. Se pudo elogios, condecoraciones, ha habido ascensos a partir de que se ubican o se denuncian estos hechos, ¿no? Y la última conducta se abren las averiguaciones, pero lamentablemente esas averiguaciones se han limitado a agentes y quizás a oficiales de rango bajo que tenían en sus manos el comando, lo que no se ha incorporado la doctrina de la organización criminal o de la empresa criminal conjunta, ¿no? Que son las dos variantes que entiende el derecho penal internacional. La empresa criminal conjunta es la que se... la ex Yugoslavia, en el caso de la ex Yugoslavia, y Ruanda. Cuando el grupo encargado de realizar el acto criminal o los actos criminales, hablando de cosas masivas, conoce el plan, comparte el plan y se vuelve parte ejecutora del plan. Entonces, ahí hablamos de la empresa criminal conjunta, que basa pues en la pertenencia o no a ese grupo, a esa asociación ilícita que se encarga de cometer este tipo de hechos bajo la idea de compartir un plan. La otra doctrina es la del dominio de la organización. El dominio de la organización implica pues que hay un liderazgo y que ese liderazgo tiene el control de la organización y es el que determina si se debe prevenir, se debe impedir o se debe reprimir o no. Y justamente esa es la que se aplica en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional. Es una doctrina muy importante, muy interesante, y Venezuela no tiene una medida para eso. Lo máximo que tiene es la complicidad, la coautoría, el agente determinador, el autor intelectual, pero no tiene, digamos, una concentración sobre estos temas que estoy hablando. Y lo más cercano es el delito de asociación de delincuencia organizada, pero que implica que la persona pertenezca, sino que pertenezca o no. Es decir, una cosa sumamente vaga y que no resiste ningún análisis dogmático, jurídico, en términos concretos, ¿no? Bueno, quedó por desarrollar la justicia transnacional, que hay una mención al tema de corrupción y delincuencia organizada muy importante, y la justicia penal internacional, y por último, la jurisdicción universal, que es la que tienen en sus manos países como todos los integrantes de la Unión Europea y muchos otros países de otras regiones. Por ejemplo, Estados Unidos lo tiene en relación a la tortura, Canadá también tiene, creo que, la jurisdicción plena de tema, y espero que pueda ser de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan muy buen provecho. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos. Con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno, Nacional Independiente, con certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de... Porque lo bueno